Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Veo caras conocidas de otras actividades que ya hemos realizado. Bien, hoy estamos en una faceta más. Los que siguen nuestro programa de actividades ven que tenemos actos para todo tipo de públicos, desde el público general a públicos cada vez más especializados, hasta llegar a esos que asisten a los congresos y a cosas insoportables por el estilo. Pero la verdad es que nos hemos dedicado casi siempre, cuando hemos entrado en el mundo de la especialización histórica o arqueológica, en la arqueología en España. Bueno, por esencia es el contenido básico de nuestro museo, es lógico que nos hayamos centrado, pero hay otro aspecto en el que al que no habíamos llegado todavía en actividades, que es el de la arqueología española en el exterior, el de los arqueólogos españoles que desarrollan su trabajo fuera de nuestras fronteras. Y digo que no nos habíamos dedicado en actividades concretas en estas salas, porque si han visto en detalle nuestra exposición, lo tenemos casi escondido, solo para quien se fije mucho. Hay un magnífico audiovisual que mejoraremos con el tiempo, que dice la arqueología española en el exterior, en el que el Instituto de Patrimonio evidentemente ha colaborado ampliamente y que recoge pues, un interactivo con el Mapamundi y con información de más de 150 proyectos, excavaciones y proyectos arqueológicos en general, repartidos por todo el mundo y desarrollados por arqueólogos españoles o por equipos con un amplio componente de profesionales españoles, ¿no? Pues hoy, como digo, por fin tenemos uno de esos proyectos en la mesa para comentar, para analizar cómo se hace arqueología, cómo los españoles hacen arqueología afuera, que seguro que es diferente de cómo la hacen los anglosajones o demás, ¿no? Por lo menos con menos dinero. Eso por supuesto, eso no lo he dudado en ningún momento. Claro, por eso digo que seguro que lo hacemos de otra manera, ¿no? Muy bien, pues yo, sin más, porque no tengo más que decir que está bienvenida, voy dando la palabra a los intervinientes, comenzando por el representante de la Embajada del Reino de Marruecos, el señor Abdallah Drougui. ¿No? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Señor Andrés Carretero Pérez, director del Museo Arqueológico Nacional. Señora Concepción Martín Morales, representante del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Señor Víctor Fernández Martínez, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Señora y querida amiga María Luisa Ruiz Gálvez Priego, profesora del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Señoras y señores, permítanme antes que nada expresarle en nombre de la Embajada de Marruecos en España y en mi nombre propio el insigne honor y la inmensa alegría que me infunde del hecho de poder compartir con todos ustedes la ceremonia de presentación del libro Arte, Paisaje y Poblamiento en el Valle de Orque y Medén, en el Alto Atlas, organizada en la sede de una prestigiosa institución como es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. A este respecto, permítanme también expresar mi sincero agradecimiento a los investigadores y doctores por haber elegido para su estudio esa parte del territorio del Reino de Marruecos, Valle de Orque y Medén, cuyas características presentan una riqueza y una variedad de indudable interés, tal y como queda reflejado en el valioso proyecto de investigación dedicado a la memoria de don Fernando López Pardo, historiador arqueológico y gran apasionado por la arqueología en Marruecos. Cabe señalar que esta publicación, que valoramos muchísimo, es resultante de dicho proyecto fruto de la cooperación entre el Instituto Nacional de las Ciencias de Arqueología y Patrimonio de Marruecos, l'INSAP, y la Universidad Complutense de Madrid, que se enmarca dentro del Protocolo de Cooperación Hispano-Marroquí en el campo de arqueología y patrimonio firmado en el 1988 entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Antes de terminar esta escueta intervención, quisiera reiterar a las personas e instituciones que han colaborado en la elaboración de este estudio la expresión de mi agradecimiento y reconocimiento por brindarme la oportunidad de compartir con todos ustedes aquí
esta agradable ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, pues a continuación interviene Concepción Martín Morales, jefa del Servicio de Arqueología del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecerles a todos ustedes la presencia aquí. Igualmente quiero expresar mi gratitud a la doctora Ruiz Gálvez por habernos invitado al Instituto a estar presente en este acto. También en la persona de su director queremos dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por brindarnos estos espacios tan estupendos y siempre con la acogida que nos ha mostrado siempre al Instituto. Y, por supuesto, en la persona del consejero cultural de la Embajada, quiero expresar el agradecimiento institucional a la Embajada de Marruecos por toda la colaboración en tantos años de proyectos que hemos realizado conjuntamente en Marruecos. Si me permiten, voy a poner unas pequeñas imágenes. Bueno, esta simplemente es porque aquí figura mi correo electrónico, por si alguien luego tiene alguna duda o quiere preguntar algo, que sepan dónde me pueden localizar. Y ahora a ver si somos capaces de ponerlo en pantalla grande. Bueno. El libro que se va a presentar hoy aquí es el resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo de un equipo interdisciplinar de investigadores dirigido y coordinado por la doctora Ruiz Gálvez, que ha desarrollado el proyecto Arte, Paisaje y Poblamiento en el Alto Atlas, cuyo trabajo de campo, en ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, se ha desarrollado en condiciones difíciles, con situaciones climáticas adversas, debido en parte a que no es fácil conjugar los tiempos disponibles que el investigador tiene para poder realizar los trabajos de campo con los tiempos administrativos que marcan las convocatorias de ayuda a proyectos de investigación. Pido disculpas en nombre de la Administración de todos esos problemas que ha causado al desarrollo de la investigación. En el mes de julio del año 2013 se inauguró por los Reyes de España y el Rey de Marruecos, inauguró la exposición cuyo catálogo presento aquí, que conmemora los 25 años de la cooperación arqueológica hispano-marroquí desde que se firmó el protocolo de colaboración bilateral en materia de arqueología y patrimonio que ya ha citado el consejero. Esta exposición se organizó con el Instituto, la Embajada de España, naturalmente, el Instituto Cervantes de Rabat y la Agencia Española de Cooperación y la colaboración de la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura de Marruecos. Esta exposición fue coordinada por Jorge Onrubia Pintado y Josep Bocbo. En esta exposición se presentaron los resultados de todos los proyectos que hasta ese momento se habían venido realizando en Marruecos, entre los que están, había muchos más de los que nosotros hemos colaborado, pero también están aquellos proyectos que se han venido realizando con este programa de ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior. Este programa de ayudas se inició en el año 1984, lo puso en marcha por el entonces director general de Bellas Artes, Manuel Fernández Miranda, catedrático de Prehistoria de la Complutense, que además, junto con la doctora Hassan Beslimán, fueron realmente los impulsores para que arrancara ese protocolo de colaboración que tanto resultado ha dado para poder ejecutar todos estos proyectos que se han venido haciendo en Marruecos. Son proyectos siempre de cooperación bilateral con unas codirecciones de investigadores marroquíes que se integran también con los investigadores españoles. Desde entonces, este programa de ayudas es que lo viene gestionando el Instituto Patrimonio Cultural de España, el IPC. Desde el año 1999 se hace mediante una convocatoria pública de ayudas que se publica anualmente en el BOE
y va dirigido a personas, entidades jurídicas, por lo tanto se presentan las entidades que son organismos estatales de investigación como el Consejo o la Universidad Nacional de Educación a Distancia, las universidades y centros dependientes de comunidades autónomas y también las asociaciones. En esta imagen les he puesto simplemente un gráfico para que vean un poco la disponibilidad presupuestaria que ha tenido esta convocatoria desde que en 1999 se regularizara mediante la convocatoria anual, donde, como pueden ver, es imposible alcanzar todas las expectativas de los solicitantes, porque siempre han duplicado la cantidad disponible para realizar las convocatorias. En el año 2011, que por cierto fue el último año en que el proyecto del que se va a hablar hoy aquí tuvo financiación por parte de esta convocatoria, fue el año que se alcanzó la mayor disponibilidad presupuestaria, llegamos a 1 millón. Y ya creímos que habíamos tocado casi el cielo, porque eso iba a ser de ahí en adelante mucho más. Y no fue así. Llegó la crisis a todo el mundo y, como veis, la disponibilidad presupuestaria ha bajado muchísimo. En la parte de abajo he puesto un poco la distribución que con estos presupuestos se organiza. Los presupuestos tienen unas partidas presupuestarias específicas, entonces con distinto número y categoría presupuestaria. Entonces tratamos siempre de que el grueso de la disponibilidad presupuestaria que tenemos vaya dirigido a las universidades, que son en España los mayores centros donde se agrupan los equipos de investigación. Entonces, más o menos en torno a un 70%, un 20% para los organismos estatales de investigación que se agrupan en torno al Consejo y en este caso también a la universidad, a la UNED, porque es la única universidad de carácter nacional, y un 10% para asociaciones. Aquí en este gráfico comparativo, simplemente para el año 2011, que fue el año que tuvimos más dinero, cómo se distribuyeron en el número de proyectos los presupuestos. Tuvimos 66 solicitudes, solo la comisión de valoración que analiza estos proyectos seleccionó 51 proyectos. Por lo tanto, quedaron en torno, si no me salen mal las cuentas, creo que 15 proyectos fuera. Proyectos que no es que sean malos, todo lo contrario, todos los proyectos, todos los años, la comisión de valoración tiene realmente verdaderos problemas para seleccionar a aquellos que puedan ser objeto de financiación, donde por un lado se trata de apoyar proyectos que están iniciados para que puedan desarrollar el trabajo que están haciendo, por otro lado también iniciar proyectos nuevos, y todos los años hay realmente un conflicto para ver cómo se armoniza la cantidad disponible para poder llegar a más sitios. La imagen de la derecha, que corresponde a la convocatoria de este año, donde tenemos casi poco más de un tercio de lo que tuvimos en el 2011, donde hemos tenido 47 proyectos, se han seleccionado 32, pero ¿esto qué significa? Bueno, hay muchos menos proyectos también que en el 2011, pero también los proyectos seleccionados han tenido también mucho menos dinero, porque no se llega. En el 2011, aquí sí que quería que vieran un poco la distribución geográfica de todos estos proyectos, donde, como pueden ver, creo que estamos en torno a unos 20 países, más o menos, unos años alguno más, otros años alguno menos, pero estamos en torno a estos países, con un amplio espectro de tipo de proyectos que abarcan desde el estudio de la hominización a proyectos actuales de arqueología un poco mucho más de épocas más modernas, y donde
En principio, como se puede ver, en Siria se agruparon ese año muchísimos proyectos en torno a la neolitización. En Mongolia, en Uzbekistán, en Emiratos, en estudios de poblaciones de la Edad del Hierro. En África, ese año, en Marruecos, fue el país en el que más proyectos se pudieron realizar. En ese año se trabajaron en 6 proyectos. Y bueno, también hay que destacar que no solamente son esos proyectos que se están haciendo tradicionales, de la arqueología tradicional, sino también que se han iniciado investigaciones de la presencia española en muchos países, a veces tan lejanos como puede ser el de Taiwán, donde se está estudiando un fuerte español, o en Argentina, que fue el primer fuerte español también, cuando llegaron allí los españoles, o el proyecto que ha dirigido durante varios años el profesor Víctor Fernández en Etiopía, donde ha estudiado la presencia española de los y portuguesa también allí, y donde, bueno, me está tratando también de seguir con ese proyecto en la India, a ver si conseguimos. Y en más sitios. Bueno, esto es simplemente para dar un vistazo muy rápido. Y en este cuadro sí les quería exponer simplemente los proyectos que desde el año 1999 el programa de ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior ha ayudado, y insisto en la palabra ayuda porque los presupuestos son siempre pequeños, pero entiendo, y ahora quizá la doctora Ruiz Gálvez pueda hablar de ello, que estas pequeñas cantidades, en algún caso no tan pequeñas, sí que han podido permitir que numerosos investigadores españoles y numerosos proyectos puedan desarrollarse, y que estos equipos tienen cada vez una mayor presencia en el ámbito internacional, con la participación en congresos, y que además creo que también ha contribuido de una forma importante a los estudios, a la investigación, y también en el campo de la formación y de la difusión, que creemos que también es un campo importante, porque en estos proyectos se integran no solamente los investigadores españoles, sino también los investigadores del país en el que se está realizando, y se integran estudiantes o licenciados que están todavía en periodo de formación. Y para ellos creo que ha sido excepcional el poder desarrollar y aprender las técnicas del trabajo de campo, de documentación, etcétera. Y también en el tema de la puesta en valor y difusión de estos proyectos, porque en todos ellos se ha tratado de realizar un esfuerzo para llegar a la población cercana y transmitirles y explicarles este proyecto de investigación que se realiza, para que realmente lo puedan apreciar y lo puedan valorar, y poder integrar todos estos proyectos en un tema que ahora está cobrando mucho valor, como es el del turismo cultural, donde en la mayoría de las regiones donde se trabaja son regiones aisladas o poco escasamente desarrolladas, y donde realmente este turismo cultural, este turismo arqueológico puede ser un motor de desarrollo para la zona. Creemos que de alguna manera este programa del Ministerio ha podido ayudar a los investigadores españoles a estar en el proyecto internacional de investigación. Bueno, aquí están los proyectos del Ixus que ha dirigido Carmen Aranegui con la Universidad de Valencia, el de Sustecna que dirige Jorge Onrubia con la Universidad de Castilla-La Mancha, el de Valle de Tamanar que dirigen Martí Mas de la Universidad UNED y que estuvo también Alfonso Caballero Clean, el proyecto de Tamuda que están las universidades de Huelva y la Universidad de Cádiz, el proyecto naturalmente del Alto Atlas, del que se va a hablar aquí,
El proyecto de Mogador, que bueno, tristemente solo se pudo realizar 2 campañas, que llevó a cabo Fernando. Y luego los proyectos que figuran Marrakech, el CRIL y la Carta Arqueológica del Norte de Marruecos, realmente se ha realizado solo una campaña, por eso hay esa diferencia tan grande presupuestaria. Lo único que quería también que vieran es que desde el Instituto todos los años se publica en formato digital, pero que se pueden descargar gratuitamente, un avance de los proyectos que se han realizado. Hemos publicado hasta ahora 6 números en la serie Informes y Trabajos, y está a punto, no sé si la semana que viene o en 2 semanas, aparecerá también colgado el último, el Informes y Trabajos número 12, que corresponde a la convocatoria de excavaciones del 2013. Vamos con un poco de retraso porque la convocatoria tiene un plazo de ejecución al año siguiente y las memorias luego otro plazo hasta que nos las presentan, con lo cual vamos alargando un poco el tiempo. Bueno, para finalizar, sí quería dar la enhorabuena y la felicitación mayor a todo el equipo, y lo digo en nombre a la doctora Ruiz Gálvez, porque creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la financiación que reciben los proyectos de investigación son dineros públicos, y eso significa que es un dinero que sale del impuesto de los ciudadanos. Y creo que la mejor forma de devolver a la sociedad esa inversión es devolverla de esta forma, en forma de conocimiento, ¿no? Transmitir ese conocimiento, porque realmente tenemos que ser conscientes que sin ese conocimiento no se van a poder establecer nunca estrategias adecuadas de formación, difusión y puesta en valor de un patrimonio cultural que es un patrimonio de todos. Entonces, no quiero alargarme más y cedo la palabra realmente a los protagonistas del libro y del proyecto. Pues a continuación, el profesor Víctor Fernández Martínez, catedrático del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Buenas tardes. Gracias al Museo Arqueológico Nacional por darnos esta oportunidad en este marco estupendo. Gracias a Marisa Ruiz Gálvez por invitarme a presentar este libro, en el cual no he participado, pero bueno, en fin, estoy realmente próximo, unos cuantos países más allá. Y yo quería un poco presentar, un poco situar el proyecto, la importancia del proyecto dentro de la historia de la investigación arqueológica en Marruecos, en el norte de África, y en general de la investigación arqueológica española fuera de España, ¿no? La investigación internacional. Realmente, la participación española en Marruecos empieza muy pronto, empieza realmente casi nada más empezar la época colonial, a principios del siglo XX, y hay una serie de trabajos interesantes ahí. Luego ocurren cosas en la guerra civil y posteriormente que es interesante aclarar porque pueden influir en la situación actual, ¿no? Hubo trabajos en 1913, en el 24, en el 32, en el 28, de gente como Blázquez, Siret, Guirelli. Hugo Bermayer, que era el fundador de nuestro departamento, entonces catedrático de Historia Primitiva del Hombre, que era la cátedra que existía en la Universidad Central, investigó en el río Martín en los años 20 y lo publicó en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en el año 28. O sea, realmente nuestro departamento, al poco tiempo, aunque no era en todo ese departamento, pero bueno, es la misma línea, al poco tiempo de ser creado ya participaba en trabajos en Marruecos, ¿no? La cual, digamos, es una historia larga, ¿no? casi un siglo. Ahí luego, evidentemente, las excavaciones más famosas de los años 20 fueron las que hizo César Luis de Montalbán en la ciudad púnico-romana de Tamuda, Gómez Moreno también, en los años 21 y 22, en plena guerra civil, realmente en guerra civil o guerra más bien de la independencia, perdón, guerra del Rif, me he confundido, guerra del Rif, guerra de la independencia marroquí, cuando decían que había que dejar la pala de excavar y coger el fusil, ¿no? Realmente un momento bastante complicado, ¿no? En 1940, cuando acabó la guerra civil, ya se fundó el Museo de Tetuán, se amplió, se creó el Servicio de Investigaciones Arqueológicas dirigido por una persona ilustre en esta región, que fue Pelayo Quintero. Y luego, después de 1948, la persona que realmente fundó la arqueología española en Marruecos fue Miquel Tarradé, ¿no? Que fue catedrático luego en Valencia y luego en Barcelona.
Entonces, solamente en 8 años, desde el 48 al 56, Tarradell hizo muchísimas excavaciones paleolíticas, púnico-romanas, en Tamuda, en Lixus, en el famoso túmulo de Mezora, y sobre todo, en cuanto a la prehistoria se refiere, en relación con el trabajo que presentamos aquí, en las cuevas prehistóricas de Gar Cajal y Kaftat el Gar, que fueron muy importantes, ¿no? Realmente. También participó en una revista muy buena que se publicaba entonces en español, en el Marruecos español, que se llamó Tamuda, ¿no? Que se interrumpió con la independencia, ¿no? Lo que ocurría entonces, en este momento, es que, resumiendo un poco, es que casi todas las investigaciones españolas que se hacían en Marruecos se hacían desde la perspectiva española, ¿no? Eran muy hispanocéntricas, ¿no? Es decir, se buscaba siempre en Marruecos pues, una confirmación de las cronologías, del origen de las culturas españolas, etcétera. El hecho de que hasta 1956, que es cuando se produce la independencia de Marruecos, no se cambie este modelo teórico que decía que todo venía de África, pues revela que había una unión, evidentemente, una conexión entre el interés de mantener el colonialismo en el norte de África y la interpretación de la prehistoria, ¿no? De hecho, muchas de los montajes o de los montajes vistos desde ahora, claro, desde las falsedades que se decían entonces arqueológicas habían sido ya negadas y desmentidas por excavaciones de los años 30, por ejemplo, trabajos de Raymond Beaufret, y sin embargo hasta los años 50 se siguen manteniendo, porque realmente había una relación, está clarísimo, entre arqueología y política en ese momento, ¿no? Digamos, esto, de alguna manera, el abandono de aquel africanismo que había en arqueología, un poco fue lo que provocó después que se abandonara el trabajo investigador en esta zona, ¿no? Y uno de los que más contribuyó a desmontar todo este andamiaje de teorías decimonónicas, evidentemente, fue Miquel Tarradell, ¿no? Que, desgraciadamente, cuando se marchó a Valencia de catedrático y luego a Barcelona, trabajó en cuestiones de la península ibérica, publicó algunas cosas de África marginales al final, pero dejó completamente de trabajar en la zona, ¿no? En el Sáhara, por una parte de Marruecos, pues tenemos como, por ejemplo, en 1902 hay un español que es Norberto Fontisagué, un catalán, que empieza a recoger materiales, y luego en los años 40 tenemos a Martínez Santaolalla, también de nuestro departamento, entonces de la Universidad Central, hoy la Complutense, que hace una extensa investigación que, por desgracia, luego no publica, algo realmente en aquella época bastante habitual. Y luego, poco después, en el 44, hay una exposición de Martín Almagro Baix, que hace una publicación bastante buena, que sigue siendo buena incluso hoy en día, muy intensiva, muy exhaustiva, y que, bueno, aunque tiene errores relativos al neolítico y transcapsiense, a las fases del arte rupestre paleolítico del Sáhara, de la zona, sigue siendo bastante válida, ¿no? Después, durante 30 años, se interrumpe por completo los trabajos en esta zona, por ejemplo, en el Sáhara, claro, evidentemente hay luego problemas, ¿no?, enseguida, pero Rodrigo de Balbín, en los años 70, realiza una tesis doctoral sobre arte rupestre de Marruecos, del Sáhara, perdón, bastante buena, que tampoco se publicó, desgraciadamente. Se publicó solamente un pequeño resumen, ¿no? A partir de la independencia en las colonias, el trabajo arqueológico español en África se abandona por completo, prácticamente por completo. En Guinea y en el Sáhara podría ser explicable por la situación política, los conflictos, en fin, incluso la guerra, ¿no? Pero en Marruecos no, realmente no hubo ninguna razón para abandonarlo, ¿no? De hecho, los yacimientos, las cuevas neolíticas que había excavado Tarradell fueron retomadas por André Jodin, y las ciudades púnico-romanas por Michel Ponchis, ¿no? Realmente es algo extraño de por qué este abandono durante todo el franquismo de la investigación en África. Está la campaña de Nubia, evidentemente, de los años 60, que fue un boom total, pero que duró 5 o 6 años, se publicó bastante bien y demás, pero prácticamente todo el mundo que trabajó allí, ninguno prácticamente continuó después trabajando en África, ¿no? Lo dejó y volvió a trabajar en la península, ¿no? En un momento, después de la independencia, en que muchísimas naciones trabajan en África, no me refiero únicamente al Magreb, sino que en el continente se incorpora Alemania, los países nórdicos, los países del este, por ejemplo, Polonia trabaja muchísimo en África, Hungría, Italia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y España, de alguna forma, ¿no? Las razones son un poco difíciles de discernir, ¿no? Por supuesto, hay un raquitismo de la ciencia española durante el franquismo, hay un localismo también, de un interés por lo local, por las cuestiones españolas, que también evidentemente necesitaban investigación, por supuesto, ¿no? Pero hay un retraimiento del país, ¿no? También el especial tipo de colonialismo que habíamos tenido España en África, y en el norte de África, concretamente. En el norte de África, una guerra larga, sangrienta, desgraciada para España también, la guerra del Rif, ¿no?, con unos cuantos desastres.
y muy terrible, que había dejado una cierta, pues bueno, mal recuerdo en España, ¿no? La cuestión de que África se identificaba siempre con lo militar, con el secreto, con algo realmente oculto que no se contaba, ¿no? Realmente es una cosa también que puede influir, ¿no? Este tipo de colonialismo que tuvo España en África, que pareció al portugués en ese sentido, se llama un colonialismo de subsistencia, un colonialismo ideológico, no un colonialismo económico, ¿no? Pero que, curiosamente, mientras en Portugal el colonialismo supuso un elemento de cohesión y de unión de la sociedad, ¿no? Que mantiene todavía, pues, incluso lazos con los países africanos y que, bueno, un gran movimiento de población allí, etcétera, aunque también hubo una guerra al final. En España, de alguna manera, la unión con África, el colonialismo africano se veía con mala vista, o sea, con mala idea, un poco por esa asociación que existía con el carácter militar, ¿no? Hay dos novelas, para el que esté interesado, sobre Marruecos, que es la novela de Arturo Barea, la primera parte de La Forja de un rebelde, o El Blocao, ¿no? De Juan Díaz Fernández, donde se ve cómo funcionaba el ejército de África, ¿no? O sea, la corrupción absolutamente espantosa. Y bueno, de ahí, de la guerra civil y el alzamiento y la rebelión de los militares del año 36 vino de ahí. O sea, realmente, de alguna manera, eso pudo haber provocado este retraimiento. Es una idea también, no es mía, es solamente mía, sino, vamos, de otros investigadores, sobre todo gente de historia contemporánea que ha trabajado el colonialismo, ¿no? Al cabo de unos años, curiosamente, con la democracia, se produce una vuelta a la investigación africana, muy interesante, algunas cosas ya he citado con Chamartín. Por ejemplo, con el Magreb, pues son los proyectos que prepararon Manuel Fernández Miranda y Jorge Onrubia, que siguen todavía, algunos de ellos, a comienzos de los años 90, ¿no? Y bueno, en estos momentos ahí en Marruecos un montón de centros españoles participando, ¿no? Valencia, en fin, hemos visto antes la UNED también, ¿no? Hemos visto Cádiz y Huelva, etcétera, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, en Túnez está trabajando la Universidad de Almería y de Cádiz, ¿no? En el Sáhara trabaja la Universidad de Tarragona y del País Vasco, ¿no? El CENIEG, Centro de la Evolución Humana de Burgos, está trabajando en un proyecto interesante para el político inferior en Argelia, a pesar de la situación, etcétera, ¿no? Bien, pues dentro de un poco de esta renovación, de esta eclosión auténtica, ¿no? Que en gran parte se debe a la financiación, evidentemente, del Ministerio de Cultura, ¿no? Del Instituto de Patrimonio Cultural de España, sin ninguna duda. Tenemos el proyecto que presentamos aquí hoy, de Ocamedén, ¿no? de la Universidad Complutense, dirigido por Marisa Ruiz Gálvez, que voy a resumir en pocas palabras. Creo que es un proyecto, es una investigación que se podría llamar moderna, no en el sentido de antiposmoderno, sino en el sentido actual, ¿no? En el sentido de última generación, de state of the art, como dirían los ingleses, ¿no? No es una excavación de unos cuantos yacimientos, como se solía hacer antes, sino que es un estudio global de un territorio concreto, una unidad geográfica, donde se utiliza prospección, excavación, sondeo, análisis geográfico, etcétera, ¿no? Hay una perspectiva teórica que es importante, que es la arqueología del paisaje, que es como la arqueología espacial de antes, pero algo diferente, digamos, introduciendo todo un mundo de simbolismo y un poco encuadrado en la arqueología postprocesual, que a mí me parece realmente ahora mismo, en el momento actual, me imagino que será superado como todo enseguida, pero en el momento actual, pues quizá la aproximación más interesante, ¿no? Ha utilizado las metodologías y las aproximaciones teóricas más recientes, con análisis realmente exhaustivos. Yo creo que se ha extraído, se ha sacado todo lo que se podía extraer de la evidencia empírica, se han hecho análisis geológicos, radiocarbónicos, arqueobotánicos, no se han podido hacer estudios de fauna porque no ha habido hallazgos de huesos, desgraciadamente, cosa que, por ejemplo, me ha pasado a mí también en otros varios proyectos míos, estudios geográficos, estadísticos y etnoarqueológicos, antropológicos. Hay incluso una propuesta de intervención patrimonial con rutas turísticas para explotar los abrigos rupestres, lo cual quiere decir que no solamente piensan en la investigación y en traerse los datos, sino en lo que va a quedar allí y cómo se va a poder aprovechar por la gente de allí, por el turismo, etcétera, que es un sitio además muy importante para el turismo de invierno, ¿no? Esto ha sido posible por un gran equipo, gracias a un gran equipo, no solamente en calidad, sino también en tamaño. Hay 16 personas que firman el libro, ¿no? de centros muy distintos, es un proyecto interdisciplinar, y yo creo que este proyecto parte de algo que yo he defendido siempre, que es que la teoría y la metodología en arqueología son tan importantes o incluso más que los propios hallazgos arqueológicos, ¿no? Realmente hallazgos importantes suele pasar, o muy importantes, que se queden a mitad de su potencial, porque por no ser analizados propiamente, ¿no? Y hallazgos pobres o hallazgos poco importantes, hallazgos comunes, pueden dar una enorme información mediante un análisis profundo, ¿no? Es algo que los arqueólogos todavía, en muchos apartados del trabajo arqueológico, siguen pensando que somos un poco Indiana Jones, que lo que tenemos que descubrir el tesoro, la tumba, etcétera, el gran hallazgo, la gran
riqueza, el gran tesoro, cuando realmente eso no es la arqueología y además eso proporciona mucho menos información. Los arqueólogos somos historiadores y queremos conocer qué ocurrió en el pasado, evidentemente. Entonces aquí el resultado es una reconstrucción histórica global del valle desde los inicios del poblamiento humano hasta el presente, no es prehistórico únicamente, sino que se ha llegado hasta la actualidad con un registro arqueológico de casi 6.000 años. Y realmente, evidentemente, puedo decir, bueno, es que solamente he estudiado un valle. Bueno, pero es que ese valle estudiado con esa profundidad de análisis, con ese detalle de conocimiento, sirve de modelo para otras zonas, porque muchos de estos valles eran parecidos, evidentemente los modelos se repiten, y sirve también de modelo para ser probado en otros sitios distintos y ser ensayado y ser mejorado, ¿no? Entonces, o sea, que es un trabajo no solamente de información, sino que proporciona métodos, ¿no? Hay algunas cosas interesantes que me han parecido, rápidamente digo, me ha parecido curioso, por ejemplo, que las cerámicas Rocker de impresión pivotante que ocupan todo el Sáhara, desde Marruecos hasta el Mar Rojo, durante varios miles de años en el Mesolítico, estén ausentes. ¿Por qué? Porque en esa época, evidentemente, era una época mucho más verde, mucho más húmeda, y realmente no era necesario alcanzar las alturas, ¿no? Con lo cual el poblamiento de la montaña empieza con el Neolítico reciente y las cerámicas de impresión simple. Una dicotomía bastante interesante, viendo el Sáhara, lo he trabajado yo, ¿no? Luego, el arte rupestre es de una riqueza extraordinaria, 249 estaciones con más de 1.000 figuras, ¿no? Se utiliza una estadística también muy potente, que yo he visto poquísimas veces utilizar en arte rupestre, cosa que me resulta extrañísimo, ¿no? Porque teniendo esa herramienta al alcance de la mano, no utilizarla me parece un auténtico crimen. En este caso se ha utilizado, eso ha permitido clasificar las figuras por tipos, por periodos, ha permitido hacer un faseado bastante fino, que evidentemente ese faseado es lo que te permite después relacionarlos. Una vez que sabes la cronología de los sitios, tú los puedes relacionar con otra serie de variables. Si los sitios son generalmente prehistóricos o en líneas generales y tú no tienes ni idea de cuál viene antes y cuál viene después, tú no puedes realmente comparar con otras variables, con lo cual no puedes establecer hipótesis ni sacar conclusiones ni prácticamente nada, ¿no? Que es un poco lo que suele pasar, por desgracia, muchas veces en la arqueología, ¿no? Entonces, realmente, con la ayuda de los GIS, estudiando la visibilidad, la distancia de los paneles a los caminos, a las zonas húmedas, se aprecia un poco cómo hay una hipótesis, que la hipótesis es que el arte rupestre fue un medio de controlar el paisaje y de regular el uso de los pastos de verano. Vamos a decir que la hipótesis es altamente compatible con los datos. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a demostrar nada, no estamos en física ni en química, yo diría que afortunadamente, pero proponemos una hipótesis que es compatible, altamente compatible con los datos realmente, ¿no? Es una hipótesis que se refuerza no solamente por las distancias que proporciona el GIS, sino por cómo el número por ejemplo, cómo a medida que aumenta la población y aumenta la aridez, aumenta la importancia del arte rupestre. Es decir, hace falta un mayor control porque hay mayor competencia y el arte rupestre es más necesario. Y luego las figuras, por ejemplo, figuras humanas, figuras de armas, etcétera, que al principio no aparecen cada vez más, ¿no? Entonces está claro que está relacionado con este aumento, esta necesidad de reforzar el control, ¿no? Con lo cual la hipótesis evidentemente se refuerza. Una cuestión que se dice en uno de los trabajos, que me parece muy interesante, es que el arte rupestre era un sistema de ley prehistórica, ¿no? Para el uso de los pastos, ¿no? Hay una conexión metonímica entre realidad y sus símbolos que aseguran la eficacia de estos. Es interesante, porque hay un estudio antropológico y arqueológico también muy bueno, es decir, esta gente no se ha limitado a trabajar con cosas arqueológicas y excavaciones, sino que también ha estudiado y ha interrogado y ha buscado un poco la información con los pastores actuales que siguen haciendo lo mismo que hacían desde siglos atrás, ¿no? Es curioso porque para ellos el arte rupestre fue hecho por otras poblaciones distintas, ellos no saben quién lo hizo, es anterior, ¿no? Y prácticamente para ellos ha perdido significado, ¿no? También eso confirma la hipótesis. De alguna manera, una vez que llega la modernidad a la zona, una vez que el Islam aprueba las prácticas, una vez que las prácticas están instituidas de forma ya escriturada, legal, en un sentido actual, moderno, el arte deja de ser necesario y, por lo tanto, su función en unas pocas generaciones se olvida, ¿no? Curioso porque esto es lo que ocurre en un montón de sitios donde hay arte rupestre, que se ha perdido eso hace mucho tiempo, con algunas excepciones. En África Oriental, en Etiopía, por ejemplo, nosotros hemos encontrado sitios de arte rupestre que todavía se utilizan. Se utilizan en relación con el Islam, pero se utilizan en relación con poderes mágicos y propiciación de la lluvia, etcétera, que es lo que creemos que servía, o sea, es lo que funcionaba en la prehistoria, ¿no? Antes de llegar al Islam. Entonces es algo muy interesante porque es de los poquísimos sitios en el planeta donde este interesantísimo fenómeno prehistórico ha continuado de alguna manera y podemos acceder a su significado que es tan difícil, ¿no? Realmente, ¿no?
Pero bueno, es interesante también comparar este tipo de trabajo sobre arte rupestre con los trabajos de arte rupestre que se hacían antes y se siguen haciendo todavía en muchos sitios, ¿no? Esos catálogos de figuras, ¿no? Catálogos impresionantes donde no se queda ni una, se analiza, se describe y al final unas conclusiones de 4 páginas con la cronología, en fin, un poco alguna cosa general. Es decir, aquí se ha sacado realmente el jugo a la información de forma muy moderna, ¿no? Se ve cómo la arqueología es una disciplina capaz de hacer reconstrucciones históricas de larga duración, de longue durée, ¿no? Sin necesidad, o al menos de forma independiente de los textos escritos. Es decir, la arqueología va adquiriendo una fuerza, una potencia explicativa que la hace incluso no necesitar recurrir, bueno, muchas veces no puede recurrir porque no existen, ¿no? Pero de todas maneras siempre se queda esa duda, esa carencia, esa manque de que falta la información escrita, ¿no? Realmente bien analizada la prehistoria de información histórica, de tipo histórico, ¿no? La prehistoria y la arqueología, ¿no? Trabajar también fuera de España, hay que reconocer el mérito tremendo de este trabajo, de hacer cosas fuera de España, como otros muchos proyectos. Cuando uno trabaja fuera de España, trabaja en países a veces menos desarrollados, más pobres que el nuestro, ¿no? En muchas partes de África, pero trabaja en conjunción o a la vez de equipos internacionales de países más avanzados que el nuestro, ¿no? He estado siempre trabajando pues, con alemanes, con ingleses, con franceses, con italianos, de alguna manera, y tú y tienes que publicar en ese mundo. Es decir, salir fuera de España no supone únicamente explorar cosas distintas del nuestro, sino publicarlo en un ambiente diferente y adquirir muchas veces metodologías distintas, ¿no? Yo pienso que estos proyectos internacionales son sin duda un motor de progreso de la arqueología española, evidentemente. No simplemente es que vayamos, no solamente contribuimos al conocimiento del exterior, sino que mejoramos el interior, ¿no? Yo estoy dando un proyecto de Margarita de Andreu sobre las relaciones internacionales de la arqueología, cómo los contactos, los congresos, las conferencias, las becas han contribuido a mejorar la arqueología, ¿no? Cómo las relaciones internacionales están impulsando cosas, ¿no? Y evidentemente los trabajos en otros países, los proyectos internacionales, son punteros, cosa que yo creo que no se dice con suficiente fijeza y seguridad, ¿no? Hay que decirlo realmente, de que nosotros vamos al extranjero también a aprender como iban, por ejemplo, los estudiantes y los profesores de la JAE, ¿no? De la Junta de Ampliación de Estudios en los años 20, en los años 30, cuando España tuvo una eclosión científica que luego se cortó con la guerra civil, ¿no? Y bueno, y también el decir que la revista que se ha publicado con Bluetooth, que es la revista de nuestro departamento, de la cual ha sido directora también Marisa Ruiz Gálvez, y bueno, decir aquí, modestia aparte, que en un estudio reciente del CSIC de 57 revistas de historia y de arqueología de España, con Bluetooth está el número 1. No sé cuánto durará, pero por lo menos estamos ahí. O sea, realmente, entre otras cosas, por publicaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno. Bien, y ya para terminar, lo que significa un poco trabajar en el exterior, para España y para otros países, ¿no? Fijaros los países, 15 países africanos han tenido proyectos españoles, que es Marruecos con el Sáhara, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Etiopía, Eritrea, Somalia, Tanzania, Mozambique, Mauritania, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y República Democrática del Congo. Y me dejo alguno porque no he hecho una búsqueda muy intensiva, no he tenido tiempo, ¿no? Realmente el interés es bastante importante. En el año 2011, según el estudio de Surso Ayán y Alfredo Ruibal sobre la investigación en el extranjero, había investigaciones españolas en 28 países de 4 continentes. Faltaba Australasia, Australia y Oceanía, ¿no? Como se llamaba antes. Pero hay un trabajo en las Islas Marianas, de Sandra Montón, en la isla de Guam. En la isla de Guam este año. Pues, o sea, que ya estamos en los 5 continentes, es lo que nos faltaba realmente, ¿no? Pero bueno, en fin. En la última convocatoria del Ministerio, como lo acabamos de ver ahora mismo, hay 24 países, de los cuales 9 africanos, ¿no? Ha habido una crítica poscolonial a este tipo de trabajos, ¿no? Si este tipo de trabajos no sean una continuación de la práctica colonial, ¿no? Que el famoso artículo del año 81 de Cambridge in the Bush, ¿no? O sea, las universidades europeas se referían a Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Digamos, investigando lejos de sus países, pero con unos intereses fundamentalmente basados en sus países. Yo creo que esta crítica era correcta, pero con el paso de los años, esta crítica también ha provocado que muchos de estos trabajos no sean trabajos de investigación dirigidos del país, sino orientados también al progreso y al desarrollo de esos países, ¿no? Con la participación de investigadores locales, con publicación en la lengua local, que se hace todavía demasiado poco, ¿no? Con las becas de intercambio, con los procesos y demás, ¿no? Y es un poco también la prueba, todos estos trabajos son la prueba de que España, de alguna manera, está dejando de contemplarse el ombligo, ¿no? Y que el largo periodo de aislamiento
no se ve solamente en esto, se ve también en otros muchos ámbitos, que empezó pues, a finales del antiguo régimen, sobre todo después de la Guerra de la Independencia, y vuelta otra vez después de la Guerra Civil, está llegando al final, ¿no? ¿Por qué nos interesa a todos nosotros salir y buscar cosas fuera, ¿no? Muchas veces yo tengo que responder a la pregunta, pero ¿cómo vas tan lejos con la cantidad de cosas interesantes que hay aquí, ¿no? Eso me han preguntado pues, un montón de veces, ¿no? Es muy difícil de contestar a veces, pero bueno. El caso es que nosotros, de alguna manera, lo que nos atrae, de alguna forma, es la búsqueda de lo desconocido, ¿no? Realmente somos exploradores, de cierta forma. Cuando se hacen esas listas de los últimos lugares de la Tierra que quedan por descubrir, ¿no? Pues se ponen, pues ahí creo que hay unos trozos por ahí de selva que todavía no ha entrado nadie, pues poquitos, ¿no? Y quedan pues las cuevas subterráneas, que creo que quedan como el 90%, ¿no? Realmente, bueno, yo ahí realmente no tengo ningún interés en entrar, francamente no me atrae el descubrimiento, ese tipo de descubrimiento, los fondos de los mares, etcétera, pero nunca se menciona los restos arqueológicos, los restos culturales que la arqueología descubre, los restos del pasado, ¿no? La cantidad de subsistencia que existe bajo tierra, generalmente, de todo lo que, digamos, nuestros antepasados desde hace cientos de miles de años han dejado en el planeta, ¿no? Yo creo que eso es realmente la última frontera que tenemos que descubrir, más que bajar al fondo del mar a ver si hay un bichito nuevo ahí viviendo en la completa oscuridad, ¿no? A 10.000 metros de profundidad. Hay todavía muchísimo por descubrir y, bueno, realmente es lo último que nos queda quizás en el planeta. Los planetas lejanos creo que no vamos a llegar, por lo menos nosotros no lo veremos, no lo vamos a ver, está clarísimo, ¿no? Bueno, parece que hay agua en Plutón, me parece muy interesante que haya agua en Plutón, pero a mí no me dicen absolutamente nada, ¿no? Y yo realmente creo que nosotros, yo, Marisol Gálvez, en fin, otros que trabajamos ahí, a la que doy la enhorabuena por trabajar y haber hecho este trabajo, pues estamos realmente orgullosos y felices de poder participar o seguir participando en un trabajo tan apasionante. Muchas gracias. Muy bien, pues por último, la doctora Marisa Ruiz Gálvez, directora del proyecto. Primero me tengo que poner las gafas porque no veo nada. Bueno, a ver, se me deja. ¿Será posible? ¡Ah! Bueno, bien. Yo no me voy a extender mucho, ya se han extendido suficientemente las personas que me han precedido. Y mi intervención va dirigida fundamentalmente a dar las gracias, en primer lugar, a los asistentes por acompañarnos en este día, que para los miembros del equipo y para mí pues es un día muy importante. Agradecer muy especialmente a Adela Drulli y a Concha Martín su presencia aquí, porque sé que en ambos casos tienen una agenda muy apretada y porque además, con el caos que me domina, cuando les mandé la invitación se lo mandé con el día equivocado y han hecho un enorme esfuerzo por, a pesar de todos mis defectos, estar aquí acompañándonos. Este proyecto no hubiera sido posible sin el concurso de diferentes instituciones y personalidades a las que quiero dar ahora públicamente las gracias. En primer lugar, a Su Excelencia Adela Alaoui, director de Patrimonio del Reino de Marruecos, al doctor Akerrat, director del Institut des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine de Marruecos, a mi colega y codirector del proyecto, el doctor Youssef Bokbok, y a mi colega y muy querido amigo Abdelkader Lemjidi, director del Instituto de Arte Rupestre de Agadir, sin los cuales este proyecto de cooperación no hubiera sido posible. Por supuesto, un agradecimiento muy profundo también a aquellas instituciones que lo han financiado, al Instituto del Patrimonio Cultural de España, al Ministerio de Economía y Competitividad, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a mi propia universidad, la Universidad Complutense de Madrid, quien nos proporcionó el soporte legal y la ayuda técnica en la gestión, sin la cual no hubiéramos podido desarrollar este proyecto. No quiero terminar esta parte de los agradecimientos sin dar las gracias al director del Museo Arqueológico Nacional
por brindarnos un marco incomparable para este acto y por honrarnos con su presencia, y a mi colega y amigo Víctor Fernández por sus generosas palabras. Un recuerdo muy especial quiero dedicar a mi amigo Fernando López Pardo, a quien el libro que hoy hoy presentamos está dedicado. Fernando no solo era un amigo y un colega de la Universidad Complutense, Fernando era un enamorado de Marruecos, le encantaba, y era un apasionado de la arqueología de Marruecos. Desgraciadamente nos dejó muy injustamente en una edad muy temprana, porque si no hubiera estado aquí también con nosotros, y él fue el responsable, el culpable de que empezáramos un proyecto de arqueología en el Alto Atlas. Aquí tengo que contradecir al presentador de este libro, porque en los últimos años la investigación ha hecho cada vez más patente las estrechas vinculaciones entre ambos lados del estrecho en el proceso de neolitización. No es posible comprender los orígenes del neolítico en la península ibérica sin mirar al otro lado del estrecho. Y cada vez más la investigación está mostrando que esas relaciones fueron estrechas y continuaron en el tiempo. Así que nos pareció que entender los procesos históricos a través del estudio del registro arqueológico del norte de África era en cierto sentido también mirar al espejo de nuestros propios procesos históricos. Y con esa idea y bajo una perspectiva de arqueología del paisaje, planteamos un proyecto de investigación en un valle bellísimo, una zona del Alto Atlas marroquí que todavía conserva sus usos ganaderos tradicionales. Nuestro objetivo era tratar de aproximarnos a la historia de la ocupación humana del valle con una perspectiva de larga duración, eso que los medievalistas franceses de la Escuela Annales llaman la longue durée. Y para ello partimos de la idea de que el paisaje no existe, es una construcción cultural y es reflejo de cómo los humanos que ocupan un espacio perciben, ordenan y tratan de dar sentido a ese espacio. Y que, por tanto, el arte prehistórico era también reflejo y era parte de la construcción de ese paisaje. Nuestra hipótesis de partida era, y además creo que lo hemos podido demostrar gracias al trabajo conjunto del equipo, que nuestro valle, situado a 2.630 sobre el nivel del mar, fue colonizado por el ser humano muy tardíamente. Solo hace aproximadamente unos 5.500 años, cuando se produce un proceso de gran aridez que contribuye, entre otras cosas, a la formación del desierto del Sáhara y que en nuestra zona de estudio se reflejó en unas condiciones ambientales muy contrastadas entre un otoño-invierno fresco y lluvioso y un verano muy prolongado y muy seco. Son estas condiciones las que hicieron atractiva la explotación de los pastos de montaña, un ámbito que hasta entonces había sido marginal para los humanos. Partimos de la idea que, aunque otros rebaños pudieron utilizar esos pastos estivales, fue el alto valor de los bóvidos como riqueza móvil lo que impulsó la ocupación humana de esta zona de alta montaña. Así parecían indicarlo la altísima frecuencia de representaciones de toros en los grabados rupestres de las fases más antiguas. Ocupar un espacio antes marginal supuso un acto de creación, de delimitación y de toma de posesión de un espacio natural y su ordenación y conversión en un espacio cultural. De este proceso formaron parte los paneles con los grabados prehistóricos, aquellos paneles con animales, los más antiguos cronológicamente, que contribuyeron a delimitar eso que un antropólogo británico que a mí me gusta mucho, Tim Ingold, denomina los taskscapes, eso que podríamos traducir como los espacios de la cotidianeidad o los espacios de las tareas cotidianas. De ese mismo proceso de conformación de un espacio ganado a la cultura formaron también parte los enterramientos bajo túmulo,
recordatorios visibles de los derechos sobre los pastos adquiridos por los descendientes de aquellos antepasados que reposaban en esos monumentos funerarios. A lo largo del tiempo y conforme las condiciones ambientales fueron tornándose más áridas y creando más presión sobre un recurso crítico como eran los pastos de altura, tanto la iconografía, con la aparición primero de las armas y muy poco después con la aparición de las representaciones humanas, pero también la paulatina conexión cada vez más estrecha de los paneles con grabados con las zonas de humedales, fue reflejando el control cada vez más estricto sobre unos recursos críticos. Conectar en un sistema de información geográfica todos los datos derivados de la información geológica, de la topográfica, de la evolución del paisaje, de los lugares de habitación y de la relación de estos lugares de habitación con los grabados prehistóricos, no ha sido siempre tarea fácil, en especial porque debido a la fuerte erosión que sufre el valle, fruto de los procesos estacionales de hielo y deshielo, y por el propio carácter estacional y, por lo tanto, efímero de los sitios de habitación de los pastores prehistóricos, esta última información se ha mostrado muchas veces esquiva. Y aquí es donde la interdisciplinaridad y la suerte de contar con un equipo donde todos somos amigos y donde la información fluía, se han demostrado fundamentales para sacar el mejor partido posible, como así, y lo digo con orgullo, creo que ha sido, a toda la información de la que disponíamos. Proyectos como este creo que no se hubieran podido encarar si no es con la plena participación y la amplia perspectiva que proporciona la interdisciplinaridad. Como todos, el desarrollo de este proyecto no ha estado exento de anécdotas y de aventuras, como aquella vez en que las tropas británicas que se entrenaban en Ucaimeden para intervenir en Afganistán nos tomaron al asalto y literalmente la tomaron con el túmulo que estábamos excavando. Lo más gracioso de la historia es que cuando un miembro del equipo aquí presente se acercó al oficial al mando y en su mejor inglés empezó a protestar, escuchó cómo los soldados a su espalda, en un español con fortísimo acento andaluz, decían: «Quillo, ¿dónde está mi fusil? Que no encuentro mi fusil». Porque sí, nos habían invadido los llanitos de Gibraltar. O como aquella otra vez en que, como los enanitos de Blancanieves, tuvimos que ir a Hijó al sitio a excavar, llevando en nuestro cubito los materiales de excavación, la piqueta, la paletita, el cepillo, porque había caído una nevada tan fuerte que los todoterrenos no podían subir el collado, así que íbamos todos los días a excavar, subiendo y bajando por la nieve un tremendo collado. Pero estas aventuras y esta experiencia nos ha permitido también, quizá, lo mejor de todo este proyecto, que es entrar en contacto con los pastores bereberes, los habitantes estacionales del valle y los descendientes de aquellos que tomaron posesión de este valle y que nos dejaron huella de su cultura en los grabados rupestres y en los túmulos. Ellos han sido solidarios con nosotros cuando hemos tenido algún percance, también por mi culpa, y nos hemos quedado atascados. Pero también, han acudido a nosotros cuando han tenido algún pequeño accidente y necesitaban que les prestáramos los primeros auxilios. Nos han recibido generosamente en sus ACIF, en sus poblados estacionales. Nos han compartido con nosotros su comida y su té. Nos han invitado y nos han hecho partícipes de sus fiestas. En definitiva, nos han enseñado a ver el paisaje a través de sus ojos y a entenderlo conforme a sus tradiciones y sus regulaciones. Y quiero terminar esta intervención, que prometí que va a ser muy breve, con un ruego. Ali, que es guarda del Parque Nacional del Tubcal, que es la zona donde se encuadra nuestro área de estudio,
me preguntaba una vez si yo creía que habría posibilidades de promover la zona del arte rupestre de Ucayméden a la candidatura de Patrimonio de la Humanidad como manera de mejor proteger ese patrimonio. Y yo le dije que lo veía ya muy difícil, porque desde los años 40, en época colonial, cuando los franceses construyeron ahí una estación de esquí, el paisaje estaba ya muy transformado. Pero no obstante, todavía quedan... Ay, no he puesto la anterior y vuelvo atrás para que se vea que nos invitaron también a una fiesta. Bueno, pero todavía, repito, quedan zonas en el valle bellísimas, con paisajes naturales hermosísimos, bien conservados y con un rico patrimonio arqueológico, el arte rupestre, los túmulos, con patrimonio etnográfico, los aziz o poblados estacionales de los pastores, y con enorme valor paisajístico. El valle está apenas a hora y media por carretera de una de las ciudades de mayor valor histórico y mayor potencial turístico del Reino de Marruecos, Marrakech. Y valdría la pena plantearse un plan de puesta en valor y de protección de dichos recursos patrimoniales que permitiera su conservación, pero asimismo que permitiera la conservación de la forma de vida tradicional del valle, el pastoreo estacional, que, como nuestro proyecto creo ha demostrado, es la forma más eficiente de explotar un entorno bellísimo, pero muy frágil, de preservarlo y de transmitirle a las siguientes generaciones. No tengo nada más que decir, más que agradecer a todos los presentes su asistencia. Muchas gracias. El momento de los asistentes. Seguro que hay preguntas, ¿no? Comentarios, cualquier otra cosa. Bueno, patrimonio de la humanidad no creo que pueda, porque hay una parte que ya está muy transformada. Es que hay que acercarse. Una respuesta que no me compete a mí, las competencias sobre patrimonio de esta zona corresponden a sus dueños, al Reino de Marruecos. Así que, si alguien puede contestar esta pregunta, es el señor Atelan Brulli, a quien cedo la palabra si él quiere decir algo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero la iniciativa no puede ser nuestra. Bueno, cuando se declara un lugar de patrimonio de la humanidad es una cosa muy interesante para la zona, pero usted tiene que saber que esta zona está en una montaña, es muy alta, no es fácil el acceso, ¿no? Es difícil, ¿no? Bueno, tiene una carretera, en hora y media por carretera se llega. Se llega, pero sí es una idea que se puede concretizar, pero lleva un poco de tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos yacimientos hay cercanos del mismo estilo? Arte, asentamientos, túmulos. Pues hay una zona que se nos quedó por estudiar y que además no es fácil porque es donde se asientan los descendientes de los que hicieron esto. Es decir, todos los asentamientos permanentes de donde estacionalmente en el mes de agosto entran a los pastos de verano, que son todos los aziz localizados a ambos lados del valle de Ucayméden, en el valle de Urica y en el de Herreraya,
donde los acifes están situados a cotas medias, entre los 900 y 1200, ¿no? Y hay arte ahí, pero es muy difícil prospectar y trabajar ahí porque son zonas que están habitadas y que además tienen zonas de cultivo y de explotación intensiva de los frutales. Pero hay otras zonas que son conocidas ya desde hace muchos años, la meseta del Yagur, que está justo enfrente de nuestro valle, tiene unas condiciones de acceso mucho más duras, pero está llena de arte y valdría la pena también, bueno, un buen estudio para contextualizarla. Y en general toda la zona del Parque Natural del Turcal tiene muy buenos asentamientos, aunque quizá creo que quien mejor puede contestar a esto es nuestro especialista en arte rupestre aquí presente, el doctor Collado, a quien cedo la palabra. Bueno, la verdad es que me has cogido completamente fuera de juego. Esto no se hace un amigo, Marisa, éramos un equipo bien avenido. ¿Tú recuerdas que fuimos a prospectar a Abel, tú y yo? Sí, es una zona que si bien es cierto que tiene hay estudios previos, además de muy altísima calidad, sobre los cuales nosotros nos hemos basado y además hemos podido comprobar realmente que eran estudios que, a pesar del tiempo transcurrido, sí que tenían una gran fiabilidad. Es más, hay conjuntos que han desaparecido por el propio proceso erosivo, no solo natural, sino el antrópico, que eso también sería un aspecto a destacar por parte de programas de conservación preventiva por el Gobierno de Marruecos. Realmente es una pena que por la propia degradación, la explotación de la piedra con destino a la construcción en las zonas más urbanas de su país, pues estén acabando con parte de este patrimonio. Pero en cualquier caso, sí que falta, como ha dicho la doctora Ruiz Gálvez, un trabajo de revisión intensiva, no solamente de las zonas de arte rupestre de altura, como pueden ser la zona de Ucaimeden o la meseta del Yagur, sino todos los conjuntos de arte rupestre que se extienden hacia ambos lados y a cotas inferiores, que realmente suponen la conexión. Es un tema que queda ahí pendiente, que hay gente que está trabajando, la profesora, la doctora reciente Alessandra Brauin, tiene trabajos muy interesantes en ese sentido. Todo el mundo del arte, entre comillas, líbico-bereber, ese mundo de los guerreros a caballo, del arte más, la continuación de este mundo que tenemos aquí arriba en las zonas de la meseta de altura, y que deben dar una visión aún, si cabe, mucho mayor, con una diacronía mucho más amplia y con un objetivo mucho más abierto que el que nosotros hemos podido ofrecer limitándonos a lo que era nuestro trabajo, que era el Valle de Ucaimeden. Por supuesto, o sea, tenemos que citar Jebel Rat, todos los conjuntos de las zonas adyacentes, incluso ya dentro del Parque de Turcal, algunas manifestaciones de arte rupestre que resultan realmente sorprendentes, que pudimos comprobar en expediciones muy cortas, porque realmente también hay que tener en cuenta que el tiempo era el que era, limitado y escaso, y que nos permitieron comprobar la existencia de algunas representaciones, algunas manifestaciones de arte rupestre que se escapaban a todos los modelos estilísticos e iconográficos que en teoría tendríamos referencia con relación a nuestro trabajo, y que pues sí, deberían ser objeto, obviamente, de ese proceso de investigación, de esa investigación que aún no está hecha, de esos límites que aún no hemos cruzado, y que desde luego el Atlas ofrece una amplísima y una maravillosa serie de oportunidades para hacerlo. Queda mucho por hacer. Nosotros nos hemos dado un pasito, pero el Atlas es enorme. Marruecos es un país maravilloso, sigue teniendo un arte fantástico, al norte, al sur, al este y al oeste. Y bueno,
un poco, no sé si te he podido contestar. Hola, vamos a ver, la duda es si en este mundo globalizado y globalizándose, ¿hasta qué punto o cuánto creéis que pueden seguir funcionando estos modelos ganaderos en el Atlas o en otras zonas que, bueno, o si también tenéis otras zonas que hayáis puesto el foco pues, para hacer comparaciones, etcétera, en esta zona o en otras de Marruecos, por ejemplo? Normalmente en esta zona es habitada por marroquíes amazigh. La gente orgullosa de su manera de vida y no son totalmente implicados en la globalización como en las ciudades urbanas. Entonces, para un cambio radical de esta zona es un poco difícil, lleva tiempo porque es gente todavía tiene una cultura nómada, pastoreo estacional, una manera de vivir muy reservada. Entonces están todavía lejos de este mundo globalizado con tecnología, estrés, internet y todo esto. Entonces llevará un poco de tiempo para que llegue la urbanización salvaje y, digamos, estresante que vivimos en ciudades en general. Yo estoy de acuerdo en parte con el señor agregado cultural, pero en el caso de la zona de Ucayméden tenemos al lado una ciudad muy turística y la modernidad va llegando para bien y también para mal. Y sería una lástima que desapareciera una forma de vida que es lo que ha permitido conservar estos valles maravillosos. Tendríamos que evitar que aquello se convirtiera en un horror como Benidorm o los desastres que nosotros hicimos en su momento y que permitiera conservar esa forma de vida equilibrada. Es verdad lo que él lo sabe mejor que yo porque es su país, pero en el caso de Ucayméden, bueno, las grandes ciudades turísticas están demasiado cerca, entonces habría que tratar de preservarlo en lo posible o encontrar un equilibrio entre la conservación de formas de vida tradicional y el legítimo derecho a mejorar sus condiciones de vida, pero sin que supusiera la desaparición de algo que es patrimonio de su propio pueblo desde la prehistoria y que ha permitido conservar estos bellísimos parajes. Agradecidos de vuestra asistencia y hasta la próxima, que será, pues no lo sé, ahora mismo, pasado mañana o algo así. Seguro que ya tenemos otro acto en esta sala. Gracias a todos.